Hola, bienvenidos al Faro de las Sombras. El día de hoy hablaremos de un caso que conmocionó a una pequeña comunidad en Arkansas en el año 1993. El resultado de este caso se convirtió en uno de los más controvertidos en la historia de Estados Unidos. Por un lado, hay quienes defienden que este es una evidente muestra de la falta de competencia y mala fe en contra de unos adolescentes que fueron implicados en un caso de asesinato. Para otros, es la clara prueba de que la justicia se hizo, pero a medias. Acompáñame a conocer este caso conocido como los tres de West Memphis, que cambió la forma de ver la justicia en Estados Unidos. Antes de comenzar con el video, me gustaría hacer una mención sobre lo complejo que es este caso. Hablaré de los sucesos como se han reportado en los archivos del caso. También voy a hacer la distinción sobre los hechos verificados y los que no, o que vienen de segunda mano o de algún tercero, ya que al hacer la investigación todas las pistas te llevan a puntos diferentes. Existen una gran cantidad de inconsistencias en el caso, mal manejo de la evidencia, de la información, sensacionalismo al respecto, y esto hace que sea más complicado seguir el hilo de la historia o al menos tratar de entender lo que sucedió en realidad. Al final de cuentas, en este episodio no vamos a tratar de cambiar la visión sobre los hechos, los implicados son inocentes o no, eso ya dependerá de ti. Simplemente voy a presentar la información lo más detallado posible, aparte de la cuestión principal, aquellas teorías que han surgido con el tiempo, aquellos datos que en ocasiones contradicen la misma información oficial. Entonces, ese es el punto de partida por si te interesa este tema, para que puedas conocer un poco más al respecto. Una vez dicho esto, si yo expresar alguna opinión es muy personal y no refleja realmente la verdad sobre lo que sucedió. También haré un pequeño análisis sobre lo que considero del caso. Al final de cuentas, tú sacarás tus propias conclusiones. Una vez dicho eso, podemos empezar con el video. El 5 de mayo de 1993, West Memphis, Arkansas, tres niños de 8 años desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres eran Christopher Byers, Michael Moore y Stevie Branch. Lo que comienza como una búsqueda desesperada se convierte en uno de los casos más controvertidos en la historia criminal de Estados Unidos. En una reconstrucción de los hechos, tratando de hacer una cronología lo más apegada a lo que se ha reportado, sería de la siguiente manera. Comencemos con el 5 de mayo de 1993. A las 6 p.m., los niños son vistos jugando en sus bicicletas por la calle North 14th Street. A las 8 p.m. se realiza una llamada reportando la desaparición de Christopher Byers, uno de los tres niños que se encontraban jugando esa tarde. Esto fue por parte de John Mark Byers, el padrastro del niño. A las 8:40 p.m., un incidente en un restaurante cercano llamado Bojangles, un hombre afroamericano cerca de sus 20 tardíos entra al lugar desorientado y sangrando. Lleva consigo un yeso en el brazo derecho y sus pantalones están cubiertos de lodo. Ingresa al baño de mujeres y deja un rastro de sangre en las paredes y el piso del baño, además de dejar otros elementos como unas gafas de sol o lentes oscuros, además de papel higiénico empapado en sangre. A las 9 p.m., las madres de Michael Moore y Stevie Branch reportan las desapariciones de su respectivo hijo. A las 9:30 y 10 p.m., ante toda esta situación, la agente encargada de responder a las llamadas de la ciudad era Regina Meek, un agente de policía que estuvo alternando toda la noche entre otros incidentes que ocurrieron en el vecindario y la búsqueda de los niños. El último reporte que se tiene de ella buscando a los niños es cerca de las 10:30 de la noche, finalizando su turno a las 11:15 p.m. Cabe resaltar que en esos momentos, entre la búsqueda de los niños, atiende el incidente de Bojangles. Sin embargo, al acudir al lugar, no baja de su patrulla. Toma la declaración del gerente, que fue quien realizó la declaración y el reporte desde la ventanilla de autoservicio. Sin embargo, no bajó a la escena, no tomó pruebas de la sangre, no recolectó evidencia. Esto se hizo días después. Conozcamos un poco más de estos niños. Ellos estudiaban en la escuela Weaver y, como cualquier otro niño, tenían inquietudes, sueños y prácticamente la vida por delante. Encontramos a Stevie Branch, hijo de Pamela Hobbs y Steve Branch. Vivía con su madre y su padrastro Terry Hobbs. Era un estudiante destacado y al parecer le apasionaban las artes marciales. Es así que le encantaba imitar a las tortugas ninjas, por quienes sentía un gran fanatismo. Por otro lado, tenemos a Michael Moore, hijo de Todd y Dana Moore. Al parecer era el líder natural del grupo y destacado en los Boy Scouts. Tenía el grado de Wolf. Incluso llevaba su uniforme a todos lados, incluso cuando no había reuniones. Esto hablaba de un amor por ser un niño explorador. Finalmente tenemos a Christopher Byers, hijo adoptivo de John Mark Byers. Él había sido diagnosticado
con trastorno de déficit de atención con hiperactividad y por esto tomaba la medicación usual para estos casos, Ritalin. El 6 de mayo, el día siguiente de la desaparición, los investigadores centraron la búsqueda en un lugar llamado Robin Hood Hills, que sería parte de un pequeño bosque entre la ciudad y una estación de trailers. Era una especie de canal, era un área boscosa y pantanosa. Las condiciones no hacían fácil la búsqueda. También estaba llena de mosquitos. A la 1:45 de la tarde, se hace el primer descubrimiento. El cuerpo de Michael Moore. El cuerpo estaba desnudo y atado de una manera muy característica a lo que se denominó hog tie. Pareciera que se trataba de un animal, como si fuera un cerdo. Esto fue hecho con los cordones, presumiblemente del calzado de los propios niños. Tenía lesiones en el lado izquierdo del rostro, sangrado nasal y presentaba múltiples heridas en todo el cuerpo. Posteriormente, entre las 2:50 de la tarde se realiza el segundo descubrimiento, a 27 pies al sur del primer cuerpo. El cuerpo presentaba las mismas ataduras, presentaba las múltiples heridas en el lado izquierdo del rostro. A las 2:59 de la tarde se realiza el tercer hallazgo, 5 pies más al sur, el cual presentaba las mismas ataduras con cordones de tenis, sangrado en el oído izquierdo y este último presentaba mutilación genital. El escroto y parte de la piel del pene había sido arrancada o removida de alguna manera. Más adelante, en la investigación y en el futuro juicio, se debatió sobre si la mutilación genital había sido realizada por un arma punzocortante o pudo haber sido resultado de la depredación animal. La evidencia recolectada en la escena del crimen consta de 3 pares de pantalones vaqueros, los cuales se encontraban volteados, una gorra de los Cub Scouts amarilla y azul, 3 pares de tenis, ropa interior referente a Mario Bros, varias prendas volteadas al revés. Entre toda la evidencia, lo que llamó la atención, además de las extrañas ataduras de los cuerpos, que cabe agregar que presentaban diferentes patrones de nudos entre ellas, lo que haría pensar más adelante a los investigadores que se trataba de más de una persona quien realizó las ataduras. Algo que llamó la atención al momento de recuperar los cuerpos fue que parte de la ropa se encontraba escondida bajo el agua. De alguna manera fue como si la ropa estuviera amarrada con ramas y hubieran sido enterradas en el lodo, en lo profundo del riachuelo. Este elemento también llamaría la atención de los investigadores y más adelante ahondaremos sobre qué tipo de interpretación se le dio. En este punto es debatido sobre el tratamiento que se le dio a la evidencia y a los cuerpos. Por un lado se menciona, parece ser que fue negligente, ya que fueron removidos del área de la escena del agua y puestos a la intemperie, lo cual pudo haber borrado evidencia y contaminado el área. También críticas al proceso de investigación o recolección de evidencia fue que mucha gente participó en el proceso de la recolección, incluso el detective a cargo Gary Gitchell estaría fumando en la escena del crimen y tirando las colillas de cigarro al riachuelo. Entonces, este proceso desde un principio pareciera tener vicios. Pronto, la vista de los investigadores y la policía se centró en 3 personas en específico. Por un lado, tenemos a Damien Echols, un joven de 17 años, el cual contaba con historial psiquiátrico reportado e ingreso en varias ocasiones por estos mismos motivos. Se había diagnosticado con depresión y trastorno bipolar y posible distimia. También era conocido y descrito por su madre por creerse más inteligente que los demás. También presentaba historial de autolesiones. En las evaluaciones o en los reportes de evaluaciones que llegó a tener, se reportaba una hostilidad impulsiva, tendencia a provocar miedo a las demás personas, fantaseaba con el poder y era prácticamente imposible para él o muy difícil mostrar la debilidad ante los demás o vulnerabilidad. Dentro del historial de conductas que pudieron ser verificados, se refieren a suspensiones escolares, pequeños incendios en la escuela y succionar sangre del brazo, aunque dependiendo de las versiones, alternaría entre el brazo y el cuello. En declaraciones posteriores, él diría que esta situación fue exagerada y que ese intercambio había sido algo consensuado o permitido por parte de la otra persona, para confirmarse que sería en realidad succionar sangre del cuello. Más adelante, con el tiempo y las investigaciones, irían surgiendo muchos testimonios que implicarían a Damien Echols en comportamientos bastante perturbadores. Por un lado, existe un incidente relacionado con Damien Echols y un perro gran danés. Esto sería un testimonio hecho por Joe Bartush Jr., de 13 años, quien al parecer fue testigo directo de este suceso, en el cual describe la muerte de un gran danés que estaba enfermo, a lo cual afirma que Damien Echols golpeó al perro en la parte trasera de la cabeza y saltó sobre él. De alguna manera, también declaró que Damien
había expresado que regresaría para quemar el cuerpo del perro con ácido de batería. Este testimonio fue parcialmente corroborado por otra persona, por Timothy Blaine Hodge, de 14 años, quien al parecer, si este testimonio pudiera parecer una invención, él declaró haber encontrado a un perro gran danés muerto, que se encontraba con los intestinos de fuera. Esto fue en un sendero después de un puente en Lakeshore. También se reportó que Damien Echols tenía en su habitación cráneos de perro, gatos y ratas. Otra cuestión que resulta inquietante en este historial son algunos reportes que se hicieron al respecto, que involucran a Damien Echols. Este testimonio corre a cargo de Amanda Lancaster, en donde reporta que Echols preguntaba constantemente por su dirección, su número telefónico. También describe un comportamiento de acoso en el que al parecer la seguía, y también recibió información de que ella sería la siguiente. También menciona un incidente donde Echols supuestamente estuvo en la ventana de Jennifer Ball observando. Otras cuestiones que hicieron a la policía voltear la vista sobre Damien Echols fueron algunos rumores que rondaban por la ciudad. Se decía que Damien Echols participaba en rituales satánicos, que había hecho amenazas de muerte y planes de sacrificar a bebés. Sin embargo, muchos de estos rumores no fueron verificados. Sin embargo, lo que sí es verificable y declarado por el mismo Echols es que él en realidad era practicante de la Wicca, además de que se consideraba un brujo gris, pero siempre alegó estar alejado del satanismo, cosa que fue cuestionado duramente durante el proceso en su contra. Por otro lado, encontramos a Jesse Misskelley, un joven de 17 años, quien se documentó tenía un CI que rondaba entre 67 y 72 puntos. Sin embargo, esto puede ser controvertido, ya que diferentes perspectivas analizaron esta situación y llegaron a conclusiones diferentes. Para algunos expertos, rondaba en el límite de la normalidad en cuanto a inteligencia y considerar alguna discapacidad intelectual. Jesse, al parecer, tenía un grado alto de sugestionabilidad. Esto se dejaría ver posteriormente, ya que Jesse Misskelley fue la pieza clave que hizo prácticamente que los investigadores confirmaran sus sospechas al respecto de Damien Echols. Jesse Misskelley tenía antecedentes antes del día de los asesinatos, tenía antecedentes de violencia contra Tiffany Allen, en el cual ella relata en una declaración ante la policía. Jesse Misskelley había estado regando rumores por la ciudad sobre ellos, que involucraba comportamiento sexual. Sin embargo, ella un día decide confrontarlo. Al paso del tiempo, en una ocasión narra que Jesse Misskelley, al encontrarse con ella, empieza a correr hacia ella. El novio de la chica se encontraba en el lugar y se pone frente a ella para protegerla, a lo que Jesse Misskelley procede a golpear al chico y posteriormente a ella en la cara. Esto hablaría de que Jesse Misskelley tenía antecedentes sobre inventar situaciones, sobre inventar rumores y sobre el comportamiento violento sobre otras personas. También existe un antecedente al cual no pude verificarlo totalmente, en el cual al parecer se encuentra en el libro Blood of Innocence de Guy Reel, en el cual al parecer se narra un incidente en el cual Jesse Misskelley, en un salón de clases, lastimó con un objeto punzocortante la boca de otro compañero. Esto es parte de los antecedentes no mencionados de los implicados. Jesse Misskelley es un personaje controvertido, al igual que los demás. Sin embargo, su papel fue principalmente protagónico en el proceso judicial en contra de Damien Echols, Jesse Misskelley y el próximo en comentar, Jason Baldwin. Jason Baldwin no tenía historial violento significativo, más que un hurto pequeño de dulces y algún allanamiento. Alguna cuestión característica o algo interesante que surge en este caso es la existencia de dos Jason Baldwin. El Jason Baldwin que nos ocupa en este caso es Charles Jason Baldwin, de complexión pequeña, callado y mejor amigo de Damien Echols. Por otro lado, tenemos a Jason Howard Baldwin, que contaba con antecedentes de posesión de sustancias y violencia. Ahora que conocimos a los implicados, a los sospechosos del caso, a los sospechosos principales de la policía, es momento de pasar a las confesiones. Todo lo que vino aquí fue un entramado de testimonios, declaraciones, retractaciones y negaciones posteriores sobre los hechos. Entonces, en este punto, el caso se vuelve muy complejo y muy complicado, ya que con el paso de los años las versiones irían cambiando. Algunos testigos aceptarían haber mentido en sus declaraciones y esto hace que este caso parece no tener inicio ni fin. El primero en declarar, en hablar y hacer una implicación fue Jesse Misskelley, quien su declaración es la pieza principal de la fiscalía para poder perseguir a Damien Echols y a Jason Baldwin, su mejor amigo. La declaración que hace Jesse Misskelley presentaba varias inconsistencias. Se alega que esta confesión se obtuvo después de un interrogatorio de 12 horas. Sin embargo, investigando un poco más al respecto,
esto no fue tanto así. La declaración se hace cerca de 4 horas, 5 horas después. La declaración. También existe el registro de que a Jesse Misskelley se le leyeron su carta de derecho y al parecer entendía lo que estaba sucediendo. La historia de Jesse implica a Jason, Damien y a él mismo, en el lugar de los hechos, cometiendo los asesinatos. Sin embargo, la historia presenta inconsistencias que hacen dudar a los investigadores y posteriormente al público que recibía las noticias. La declaración de Jesse presenta cambios en los horarios de los asesinatos, ya que en un inicio plantea una hora, sin embargo, esta hora no correspondía con los eventos del día de la desaparición, ya que en un primer momento ubica los asesinatos a las 12 del día, momento en el que los niños se encontraban en la escuela. Posteriormente hace referencia en que los niños fueron golpeados, violados, prácticamente torturados. Finalmente, también hace modificaciones a la forma de proceder para realizar los asesinatos y los objetos que fueron usados para amarrar a los niños. Por la evidencia se sabe que fueron amarrados con las propias agujetas de sus tenis. Sin embargo, Jesse declara que habían sido hechos con una cuerda. Algo que también jugó en contra de esos muchachos fueron algunos testimonios controvertidos que surgieron a lo largo del proceso de investigación y durante el juicio. Uno de ellos se centra en Vicky Hutchison, quien era una camarera en un restaurante local y de alguna manera sabía que había una recompensa por dar información que ayudara a atrapar a los responsables o a implicar a los acusados en el caso. Ella hace una declaración en la cual afirma haber presenciado rituales satánicos, algo conocido como SBAT, en el cual fue llevada por Jesse Misskelley y Damien Echols en un vehículo manejado por el propio Damien. Sin embargo, algunas críticas a esta declaración es que al parecer Damien Echols no tenía un auto y al parecer no sabía conducir uno. Pues el hijo de Vicky Hutchison también hace una declaración relacionada a estos hechos. El niño de nombre Aaron y de 8 años de edad, amigo de los niños asesinados, declara haber visto hombres en el área de los asesinatos en Robin Hood Hills realizando prácticas sexuales entre ellos y también haber sido testigo de los asesinatos. Este testimonio fue desestimado ya que carecía de veracidad y presentaba ciertas inconsistencias que fueron catalogados de una mezcla de fantasía y realidad. Sin embargo, algo que caracterizó estas declaraciones de los Hutchison fue que años después, la misma Victoria admitiría que esto se trató más bien de una fabricación hecha por la policía, en la cual ella fue partícipe en una especie de red de espionaje. Ella de alguna forma quería jugar al detective y quería ser partícipe del caso. Confesaría que en una de las ocasiones que se reunió con Damien, la policía puso micrófonos en el tráiler de Vicky y grabaría la conversación, tratando de encontrar alguna evidencia que incriminara a Damien Echols. Sin embargo, esta grabación fue desestimada como prueba, ya que los investigadores alegarían que esta cinta era inaudible. Sin embargo, Victoria diría lo contrario, que esta cinta era totalmente clara y que se podía escuchar muy bien las voces de ambos, pero que en esa grabación no había nada incriminatorio en contra de Damien Echols, admitiendo años después que su participación fue algo forzado por parte de la policía, los cuales ella alega que la amenazaron con quitarle a su hijo e incluso implicarla en el caso si no participaba. Aaron Hutchison también ha declarado que él en realidad no recuerda si lo que narró en las declaraciones fue realidad o no. De alguna forma menciona que sus palabras fueron mezcladas o enredadas. Otro testimonio que surge durante el proceso de juicio en contra de Jason Baldwin y Damien Echols, ya que un dato interesante en esta situación fue que después de la situación de la declaración de Jason Misskelley, él era la pieza fundamental que serviría para declarar en contra de Damien Echols y Jason Baldwin. Entonces el juez decidió hacer juicios separados. Por un lado el juicio de Jesse Misskelley Jr. y por otro lado el juicio de Damien Echols y Jason Baldwin. Se dieron varias situaciones bastante controversiales, ya que por un lado en el juicio de Damien Echols y Jason Baldwin se presentaron evidencias circunstanciales. Sin embargo, no había pruebas suficientes o pruebas materiales o de ADN que los ubicaran en el momento de los asesinatos o que los ligaran con los cuerpos de los niños. Por un lado, lo que se tenía eran testimonios de otras personas, en este caso, un testimonio a cargo de Michael Carson, quien declaró que mientras estaba detenido, compartió celda o espacio con Jason Baldwin, quien en una conversación privada le admitiría que él había cometido los crímenes, los asesinatos. Sin embargo, este testimonio también fue criticado debido a que al parecer existieron inconsistencias en la cronología. Al parecer, en algún momento, el centro penitenciario en el que estaban detenidos ambos estaba en un confinamiento. Esto implicaría que no se pudiera tener contacto
entre los internos. La credibilidad de este testimonio estaba en juego. Posteriormente, se citó el historial de Michael Carson como alguien que manipulaba y mentía constantemente, también que abusaba de sustancias. Esto restó credibilidad al testimonio durante el juicio. Otro testimonio que también se sumó fue el de algunas chicas que testificaron que en un juego de softball escucharon a Damien Echols hablar y presumir sobre los homicidios, había cometido los homicidios y que planeaba hacer lo mismo con otros chicos. Este reporte o esta declaración no tuvo gran peso para el juicio, pero sí para la opinión pública, ya que esto incentivaba la idea que Damien Echols era un asesino desalmado. Durante el juicio, algo interesante y que marcó un sinfín de sinsentidos fue la presencia de diferentes peritos. En este caso, por un lado, la fiscalía presentaba peritos que determinaron que la evidencia encontrada en los cuerpos, como fibras que fueron encontradas en la escena del crimen, correspondían con la evidencia recolectada de los hogares de los muchachos. En este caso, unas fibras pequeñas de color rojo que correspondían con una bata que estaba en la casa de Jason Baldwin, que al parecer pertenecía a su madre. El testimonio del perito declaró que eran microscópicamente similares, pero no pudo concretar la declaración a decir que pertenecían a la misma bata. Posteriormente, otro experto perito en cabellos y fibras declaró que que eran totalmente diferentes, que no pertenecían a la misma, que había discrepancias entre el material, el tamaño, que hacían que no pudiera ser catalogada como idénticos o que al menos se tratara de las mismas fibras. Posteriormente, sospechas de que este crimen brutal se trataba de algo relacionado con actividades satánicas o ritualísticas relacionadas al demonio, fueron los testimonios de Dale Griffiths. Era sobre los hallazgos hechos en algunas pertenencias de Damien Echols, las cuales correspondían al libro sobre satanismo. De alguna manera, su interpretación sobre los símbolos encontrados ahí inmediatamente se enfocaron hacia el lado sobre rituales. También hizo mención sobre las cuestiones rituales, en específico a la sangre, las condiciones de los asesinatos, la luna llena, la presencia de agua, el lugar donde fueron hallados, el agua, que para él de alguna manera tenían cierto valor ritualístico para algunas sectas. Estos testimonios causaron revuelo en la sala, ya que al parecer la voz de algún experto estaba dando certeza de las sospechas de la fiscalía sobre las actividades que implicaban a Damien Echols en los asesinatos con un tinte ritualístico. Sin embargo, este testimonio del Dr. Griffiths sería algo que sería puesto a prueba. La defensa alegó que su título y su formación profesional carecía de acreditación, no estaba acreditado formalmente en alguna universidad, ya que había obtenido su doctorado por medio de estudio por correspondencia y al parecer nunca había tenido más de 5 sesiones en un aula en una universidad o en alguna escuela física. Este testimonio fue duramente criticado y la credibilidad del Dr. Griffiths también. Por otro lado, algo que aportó al juicio fueron las declaraciones hechas por Damien Echols en las primeras entrevistas que tuvo con la policía días después de los asesinatos, en los cuales él respondía a las preguntas del investigador, se encontraba interrogándolo, en las cuales le preguntaba si algunas características de los asesinatos, tales como la edad de los niños, la sangre de los mismos, el lugar en donde fueron dejados en un cuerpo acuático, eran algo conectado con el satanismo o con alguna religión pagana. De alguna manera, Echols no ayudó mucho en su propia defensa, ya que responde a estos cuestionamientos diciendo que sí, efectivamente, que el agua para su religión, la Wicca, tenía cierto poder demoníaco, también la luna, y entre más jóvenes fueran los niños sacrificados, mayor poder se le daba a la persona que hacía los sacrificios. Esto fue traído más adelante al juicio, en donde Damien Echols diría que en realidad él solamente estaba respondiendo a lo que el oficial estaba preguntando. También se cuestionaría que durante la entrevista en la cual de Damien Echols hablaría sobre los motivos que pudo haber tenido quien cometió estos crímenes, y él mencionaría que tal vez alguien que buscaba poder, sentirse poderoso. Esto fue traído posteriormente al juicio y diría que parte de los detalles que dio sobre cómo lo haría fue prácticamente información que fue dada por los propios detectives que lo escoltaron a la estación, que le pasaron detalles sobre cómo habían sido encontrados los cuerpos, las heridas que tenían, y prácticamente Damien Echols había declarado esta información, al menos en sus palabras dijo que él solamente había compartido la información que le había sido pasada por parte de los detectives. Sin embargo, esto resultó
hasta cierto punto incriminatorio, ya que Eccles estaba siendo retratado como aquel mayor miedo de la sociedad americana durante los 90, durante el pánico satánico, en el cual se empezaron a dar muchos reportes sobre asesinatos relacionados con cultos de adoradores del diablo. Este pánico seguía presente en estas épocas, en un pueblo mayoritariamente cristiano y apegado a las buenas costumbres. De alguna manera, Damien Eccles era aquel adolescente que sobresalía del resto, ya que vestía de negro, escuchaba música heavy metal y leía sobre ocultismo. Además, de alguna manera, Eccles también declararía y era que le gustaba asustar a la gente. Entonces, todos estos elementos fueron jugando en contra durante el juicio, ya que si tal vez él en realidad no tuvo nada que ver con los homicidios, para la prensa y para el jurado, sus gustos, sus palabras, sus acciones eran prácticamente una confesión sin siquiera haberlo preguntado. También existió evidencia circunstancial referente a las marcas dejadas en los cuerpos de los niños. El doctor Frank Peretti, quien realizó las autopsias y las valoraciones, había determinado que se trataba de heridas realizadas con objetos punzocortantes, en específico un cuchillo con dientes, un cuchillo cerrado. Sin embargo, este criterio fue reanalizado y posteriormente otros expertos comentaron que en realidad las heridas hechas a los niños no fueron con armas punzocortantes, sino que se debían a depredación de la fauna de la zona. Esta zona era sabida por tener una gran cantidad de tortugas con gran capacidad de mordida. Sin embargo, algo que llama la atención durante el juicio y las imágenes que se presentaron, que por respeto no voy a poner en este canal, del momento de recolección de evidencias y todo lo demás, no se ve la presencia de ningún animal, no se ve la presencia de fauna, no se ve la presencia de tortugas, y esto es algo que también jugaría en contra de esta versión, ya que al momento de hablar de los cuerpos se encontraban prácticamente hundidos en el barro, como si estuvieran enterrados en él. Algunas críticas que han surgido al respecto en contra de la teoría de la depredación animal es que si los cuerpos estaban hundidos en el lodo, sería muy complicado para un depredador buscar algunas partes del cuerpo, en este caso como a los genitales de Christopher Byers, para ser devorados. Entonces, esto es algo controvertido, ya que son las posturas diferentes que se contradicen una con otra. Entonces, esto hace muy complicado llegar a alguna solución. Posteriormente, hay algo relacionado con Jason Baldwin. La defensa de Jason Baldwin pareciera ser que no estaba interesada en hacerlo testificar, no lo querían pasar al estrado. Más bien, al parecer la defensa se centró en dejar que toda la presión, toda la atención recayera en Damien Eccles, el presunto líder del grupo, quien con todas las conductas antecedentes anteriores y cuestiones relacionadas al satanismo, al ocultismo, era el sospechoso ideal. De alguna manera, esta estrategia jugó en contra de Jason Baldwin, quien también posteriormente recibiría la condena. También se habló durante el juicio de una evidencia de haber encontrado un cuchillo con las características que describía el perito, el doctor Peretti, sobre las heridas, y esto fue hallado detrás de la casa de Jason Baldwin, en una especie de lago, en el cual después de una búsqueda cercana a una hora se encontró un cuchillo. Sin embargo, no contenía material de ADN correspondiente a Jason Baldwin o a ninguno de los niños, simplemente se estaba asumiendo que esto pudo haber sido el arma que creó las heridas, con las características que describió el forense. Sin embargo, se diría que este cuchillo habría sido lanzado al lago por parte de la madre de Jason Baldwin, quien vería a su hijo con un cuchillo y no quería que él lo tuviera, entonces por ese motivo lo lanzó al lago, o al menos eso es lo que se declara. Posteriormente el juicio continúa y las evidencias están en contra de los muchachos. También en este sentido, pareciera que durante el juicio no había otra opción posible, más que el jurado ya tenía su veredicto final, incluso antes de escuchar las pruebas. Este juicio fue muy controvertido y planteó la posibilidad de que el sistema pudiera haber incriminado a estos jóvenes por un crimen que tal vez ellos no cometieron. Una vez terminado el juicio, los jóvenes son sentenciados. Para Jesse Miskelly, cadena perpetua; para Jason Baldwin, cadena perpetua; y para Damien Eccles, el presunto líder del culto satánico en la ciudad, la pena de muerte por inyección letal. Después del juicio pasaron los años. Sin embargo, esto dejó un amargo sabor de boca, ya que durante el juicio pareciera ser que lo más importante era inculpar a alguien, ya que algo que no mencioné anteriormente
fue que la evidencia recolectada en el restaurante Bojangles se presentó en el juicio, o al menos se tenía la intención de presentarla por parte de la defensa, ya que al agente encargado de tomar las muestras se le preguntó cuál era el estado de las pruebas, de los resultados, y en el estrado dijo haber no enviado las pruebas porque cometió un error y las perdió. Entonces, esta pudo haber sido la única posible salvación de estos muchachos en aquel momento. En el caso que las muestras recogidas en Bojangles, dejadas por aquel hombre desorientado que entró al baño de mujeres, pudiera tener alguna relación con los homicidios y el ADN de los niños, la historia hubiera sido totalmente diferente, pero hasta ese punto no lo sabremos jamás, ya que las pruebas se perdieron, el hombre de Bojangles jamás fue visto de nuevo y esa es una puerta de investigación que se cerró para siempre. Algunos apuntes sobre el juicio son algunos datos que resultan interesantes y que fueron dejados de lado. Posteriormente se hicieron algunos documentales en el transcurso de todo el proceso, tales como Paradise Lost y West of Memphis por HBO y uno realizado por Peter Jackson. Sin embargo, existen algunas cuestiones que enturbian todo este proceso. En 2007, a raíz de la publicación documental Paradise Lost, la gente empieza a tomar conciencia del caso, empieza a tomar atención, en el cual pareciera ser que la historia se trataría del sistema judicial enjuiciando a unos chicos de un crimen que tal vez no cometieron, por motivos ajenos a ellos, tales como los prejuicios, el miedo y el desconocimiento. Es por ello que surgen grupos que empiezan a apoyar la causa, empiezan a buscar y empiezan a generar ruido social, empiezan a generar preguntas sobre la validez del proceso, el juicio y sobre los propios implicados. Algunos elementos que llaman la atención fueron que con el pasar de los años, en el 2007, se hace una nueva prueba de ADN. Aquí vamos a discutir algunas teorías alternas y no verificables y algunas medianamente. En 2007 se hace una nueva prueba de ADN a los cordones con los que ataron a los niños y se encontró un cabello, el cual correspondía a Terry Hobbs, padrastro de uno de los niños. Sin embargo, algunas cuestiones que resultaron controversiales en el actuar de Terry Hobbs anteriormente lo pintarían como un posible sospechoso que no había sido investigado, ya que al parecer se negó a realizarse algunas pruebas, se negó a hacer la prueba del polígrafo, también al parecer se negó a ser entrevistado. Posteriormente a esto surge otro documental llamado West of Memphis, en donde se retrata esta misma situación. Sin embargo, existe otro personaje que entra en juego, John Mark Byers, padrastro de Christopher Byers, que al igual que Terry Hobbs, cobra relevancia debido al documental, en el cual prácticamente se convierte en el centro de atención, ya que tiene comportamientos extraños, prácticamente haciendo un show frente a la cámara. Tuan prácticamente es como si fuera un documental centrado en él, y no en la desgracia que ocurrió. Tiempo después pude verificar alguna información referente a una carta que fue escrita, ya que uno de los documentales fue nominado como mejor documental, y el padre de uno de los niños, Todd Moore, padre de Michael Moore, escribe una carta. Se hacen declaraciones fueron engañados sobre el motivo real del cual se realizaron los documentales, que en un primer momento se habló de que darían su permiso para generar un documental que creara conciencia sobre el caso, sobre algo que ayudara a prevenir futuros crímenes en contra de niños, crear conciencia en los padres. Sin embargo, esta serie de documentales fue tomando una visión totalmente diferente, ya que lo que comenzó como un retrato de un crimen atroz se convirtió en un documental centrado en los tres jóvenes, al parecer inculpados de un crimen que no cometieron, y el documental se centra en esto, de las inconsistencias en el juicio, de la inconsistencia en las pruebas, y prácticamente pone a estas tres figuras como mártires en una cacería de brujas moderna. Es por ello que Todd Moore relata otros datos, en los cuales John Mark Byers, uno de los personajes principales en esta trama, en este documental, padrastro de uno de los niños, parece ser que fue instruido para actuar de determinada manera en la que lo hacía en el documental. Pareciera ser que buscaba conflicto, pareciera ser que buscaba polémica, pero al parecer esto se trataría de instrucciones de los propios directores. También al parecer obtuvo beneficio económico de esto, ya que al parecer cobraba $500 por hora de entrevista y exclusividad. Esto vuelve más inquietante el caso, ya que estas dos figuras finales, Terry Hobbs y John Mark Byers, son retratadas en este documental como posibles sospechosos que no fueron investigados y que de alguna manera deberían ser volteados a ver. De alguna manera lo que narra Todd Moore es que estos documentales sirvieron para desviar la atención de los tres implicados, y así este documental ensombrece la causa original, llevar a la justicia a quien haya cometido los asesinatos.
de los 3 chicos. Existen varias pistas y también que se han ido tejiendo en los foros. También esto tiene cierta parte corroborable y otra no. Entonces hay que tomar estas teorías con mucho cuidado, ya que aunque hay reportes de lo que voy a mencionar, también hay que tomarlo con mucha reserva. Voy a hacer mención de ella y voy a mencionar algunos aspectos a tener en consideración. Durante las primeras entrevistas de Damien Echols con la policía, pareciera ser que en su primera declaración incrimina a alguien. Pareciera ser que en una de las declaraciones incrimina a su amigo Jason Baldwin, diciendo que Jason lo hizo. Sin embargo, hay una cuestión que no se tomó en cuenta y que causó confusión incluso entre los entrevistadores y los investigadores, y es la existencia de 2 Jason Baldwin. El primero, el del caso, Charles Jason Baldwin, y el segundo, Jason Howard Baldwin, quien, como ya mencionamos, tenía antecedentes y violentos. Entonces, también la cuestión que hizo muy sonado esto fue que, por un lado, se defendía de la idea de que Jason Baldwin no tenía la capacidad de cometer los crímenes, ya que era una persona pequeña, muy pequeña y delgada, en comparación con el otro Jason Baldwin, quien era una persona de casi 2 metros y de 150 kilos de peso. Entonces, para muchos, esta es la clave de quien Damien se estaba refiriendo. Incluso en la declaración él hace la referencia a esto, ya que también se hace la referencia a que el otro Jason tenía un tatuaje en los nudillos. Sin embargo, Charles Jason Baldwin del juicio, no tenía ninguno, en comparación con el otro personaje con el mismo nombre que sí lo tenía. Otra cuestión que no se menciona mucho es los avistamientos y posibles intentos de llevarse a algunos niños. Esto se habla debido a que hay varios testimonios de haber visto vans blancas como de servicio, como de las camionetas que vemos del cable o de cualquier servicio. Hay reportes de múltiples niños haberle comentado a sus padres y yendo a la policía a declarar que fueron perseguidos por estas camionetas. Uno de ellos se hablaría de un hombre. Una descripción que se dio de uno de los avistamientos de las personas que conducía una van sería un hombre blanco, cerca de sus 40 años y con un yeso en el brazo. Aunque esto cambiaría, cada testimonio diría algunas características diferentes. Podría ser que esto se trate de varios casos diferentes, podría tratarse de la misma van. También, a la par de esto, se vieron camionetas del mismo tipo de color negro. En el 6 de mayo se reportó, al parecer estos reportes hablan sobre la van negra recogiendo a 3 niños. Este reporte no fue totalmente confirmado y posteriormente en una declaración Mark Byers habla sobre haber encontrado una van negra estacionada en una estación de servicio. Sin embargo, al asomarse a ver algo no encuentra nada y eso es todo. Sin embargo, estos avistamientos llaman la atención, ya que de alguna manera estaremos en presencia de algunas otras actividades que pudieran estar relacionadas con la desaparición de niños. Esto llama totalmente la atención. Sin embargo, no fue mencionado en el caso y esto también son teorías alternas, que tal vez pueden venir de niños que pudieron haber confundido algo, que también pudieron haber confundido alguna situación o exagerado alguna. Entonces, esa es la confusión que se crea al respecto de esta teoría. Así que no hay certeza al respecto de esto, de si en realidad se trataba de personas tratando de llevarse a niños o si en realidad se trataba de personas que tenían una camioneta de este tipo y que andaban por el vecindario. También otro suceso que llama la atención es una declaración hecha por Melissa y John Mark Byers relacionados a su hijo. Y esto está declarado ante la policía que en una ocasión ellos regresaron a la casa de hacer algunas compras y su hijo les contó que durante ese tiempo había un hombre en un auto tomándole fotos mientras él jugaba en la parte de su garage, en la parte donde guardarían su automóvil. Entonces, aunque le preguntaron al niño si ese hombre había tratado de agarrarlo, de ofrecerle algo, él comentó que no, pero que se había asustado. Y también de alguna manera esto refleja algunas cuestiones que voy a comentar ahora y que podría ligar a algún personaje de esta historia. Sin embargo, estas teorías no están confirmadas y son meramente eso, especulaciones que podrían encajar fácilmente con cualquier persona. También hay un reporte de una chica que declaró que un hombre cerca de unos arbustos las estaba observando, a ella y una amiga, que ese hombre era alguien alto, vestía de negro y cabello largo. De alguna manera, esto hace pensar fuertemente en un personaje ya mencionado, Damien Echols, quien al parecer habría tenido algún comportamiento similar de acoso
y seguimiento. Entonces, esta teoría es mera especulación. Esto no quiere decir nada, ya que no se identificó específicamente a Damien Echols y se dijo su nombre. Simplemente es algo que podría concordar con la descripción y la forma en la que Damien Echols era siempre visto en la ciudad. Estas son parte de las teorías que han surgido con los años, pero que de alguna manera podrían darnos, de ser ciertas, una visión más completa de lo que sucede, de los personajes implicados en esta situación, en este caso. La gente empezó a preguntarse, ¿y si en realidad son inocentes? ¿Si en realidad se trata de un caso fabricado por la fiscalía? Esto juega a favor de los acusados, de estos 3 muchachos, ya que de alguna manera no sería la primera vez que esto sucede, no sería la primera vez que alguien inocente va a la cárcel, y esto tiene un peso enorme en la opinión pública y en el dolor que este tipo de casos puede generar en las personas. Posteriormente, el caso se vuelve más mediático y artistas como Johnny Depp, Eddie Vedder y otros músicos empiezan a tomar notoriedad, empiezan a proclamarse en favor de esta causa, y varios grupos empiezan a tomar fuerza y a defender la inocencia de los 3 de West Memphis. Posteriormente, en el 2011, después de 18 años de prisión, los 3 de West Memphis fueron liberados mediante algo llamado el Acuerdo de Alford, en el cual se les permite mantener la inocencia, pero declarándose culpables ante la ley. Y es así que después del tiempo que ya habían servido en prisión, fueron dejados en libertad. Esto no significa necesariamente una exoneración. Esto significa que para la ley, para la justicia, ellos son culpables, pero gracias a este movimiento pudieron recuperar su libertad. Esto debido a que se considera que hay suficientes pruebas para ligarlos a los casos. De alguna manera, no se puede probar lo contrario. Sin embargo, en esta situación, para muchos, esto es una proclamación de justicia finalmente. Una historia que llega a su fin, una historia que termina con un final feliz, por un lado, pero para otros esto no es más que una gran injusticia. Las opiniones están divididas totalmente. Hay muchas personas en redes sociales, en foros, que lanzan sus teorías sobre por qué esto es mentira, que por qué ellos son culpables. Aquí podemos ver diferentes cuestiones, ya que por un lado el apoyo mediático del medio del espectáculo puede moldear las mentes, puede moldear las opiniones de la gente y sesgarnos y olvidar y pasar por alto ciertas cuestiones. Eso es lo que pasa para algunos. Sin embargo, algo que sucede aquí y es muy triste es que la historia generalmente se va a centrar en los 3 de West Memphis, los muchachos que fueron inculpados injustamente. Sin embargo, se olvida que de fondo hay una tragedia que involucra a 3 niños pequeños. Fueron asesinados brutalmente. Para muchos, esto no es más que una gran injusticia. Incluso algunos detractores, como el propio John Mark Byers, cambió de opinión y al final de cuentas llegó a ofrecer apoyo a estos jóvenes, declarando que ellos eran inocentes y que creían su inocencia. Por otro lado, las familias del resto de los niños siguen con la misma opinión de que en realidad esto es una injusticia y que ellos son culpables. Hasta este punto el caso está cerrado. Pero bueno, este ha sido un resumen de la historia de los 3 de West Memphis. Un caso bastante controversial que para algunos llegó a su fin y para otros siempre seguirá abierto. Pero bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios. ¿Consideras que los 3 de West Memphis son realmente inocentes? ¿Consideras que esto fue un caso de incriminación policíaca? Bueno, si llegaste hasta este punto del video, te agradezco mucho por ver. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.